Ok, disculpe, es que resulta que la cátedra de física, bueno, se académico hicieron mucho caos acá, entonces hay gente que está llegando presencial porque no notificaron que esto era virtual. Pero bueno, ¿me notifican si logran ver la pantalla? Sí, se ve perfecto. Ok, bueno, comencemos. Ok, como les dije al principio, bienvenidos al taller de nivelación de física general uno. Hoy día lunes 28 nos corresponde ver lo que vienen siendo los vectores, la representación de estos mismos y la suma y resta de estos. Ok, vamos a comenzar con la definición de un vector. Básicamente, tenemos que un vector viene siendo un objeto matemático. Ustedes pueden imaginar, bueno, matemáticamente es un segmento de recta, una línea entre dos puntos. Pero en la vida real, ustedes se pueden imaginar vectores en cualquier lado. Por ejemplo, ahorita ustedes pueden estar sentados, acostados, no sé, pero si se levantan y caminan, yo qué sé, hacia su puerta, van a ir trazando un vector de desplazamiento entre ustedes empezaron a caminar hasta el destino al que llegaron. Pero bueno, matemáticamente describe las cantidades físicas a las que se le atribuye un valor o una magnitud y una dirección. Entonces, un vector es un segmento de recta, una línea, que tiene tanto magnitud como dirección. Es muy importante que tengan en cuenta eso. Y aquí viene un ejemplo. Muchas cosas pueden ser vectores, como una transacción bancaria. La compra vendría siendo un vector que baja. Imagínense que estos puntitos, cada uno de estos puntitos es la cantidad de dinero. Si ustedes compran algo, su dinero literalmente va a empezar acá, perdón, su dinero va a empezar acá en este puntito, empezar aquí y va a bajar hasta acá. ¿Por qué? Porque ustedes pagaron una disminución en su dinero. Mientras que el vendedor tuvo un ingreso de dinero, lo que hizo que su cuenta bancaria registrara un movimiento en ascenso, una venta. Y bueno, dice que los vectores se pueden representar de muchas formas. La primera forma es un par ordenado. Simplemente le dan un par de coordenadas. Nos dicen que el vector A va a ser igual a 3,4. Tenemos ese mismo vector en una diferente representación. Aquí lo están tomando con los ejes I, J. Luego tenemos esa representación vendría siendo en componentes, componentes de X y Y. Después tenemos la representación que viene siendo magnitud y ángulo, que por ejemplo aquí dice que la magnitud es 5 mientras que el ángulo es 53,13. Y en forma matricial, 3,4 donde el primer término hace referencia al eje X y el segundo hace referencia al eje Y. Depende de la aplicación y lo que nos solicite. Algunas ventajas de la representación básica de gráfica, perdón, es que es intuitivo, es muy fácil, bueno, se presta mucho para lo que viene siendo operaciones básicas como suma, ya que permite ver cómo se acomodan los vectores de manera que se observa cuál es el vector resultante, si usted lo acomoda correctamente. Y en cuanto a las desventajas, es que requiere herramientas externas como una regla, un compás o incluso un software de visualización gráfico como GeoGebra. Para tres o más vectores ya puede ser un poco más complejo
poder ver lo que viene siendo una suma, una resta o incluso un ángulo. Y en operaciones complejas, encontrar una forma visual puede ser más complicado que su forma algebraica. Por ejemplo, algo en 3D, una suma en 3D nos va a decir algo así. Nos va a dar un vector que tiene, yo qué sé, aquí un más 2 en K. Y después nos va a dar otro vector que sea B es igual a uno en I más 7 en J menos 5 en K. Algebraicamente nosotros podemos resolver esto. Sin embargo, si lo queremos ver en un software de visualización o en una gráfica, va a ser más complicado porque ya vamos a ver literalmente los vectores donde están ahí y y sinceramente no se va a notar muy bien. Yo ahorita les enseño el ejemplo, más o menos, a lo que me refiero. Y bueno, en cuanto a la representación algebraica, se puede trabajar en cantidad, bueno, n cantidad de vectores a la vez, o sea, cualquier cantidad de vectores, ya sean uno 2 7 18 70 la cantidad de vectores que ustedes quieran, pueden representarlo algebraicamente, que no se les va a hacer un colecho. Pero si ya quieren representar vectores en más de 3 dimensiones, ya hice la representación gráfica para nosotros, como seres de 3 dimensiones, ya va a ser compleja de visualizar. Por eso se prefiere la representación algebraica. También existen formas muy definidas para cada operación. Esto puede ser por lo de que viene siendo más que todo las leyes de signos o cositas así tipo producto punto, producto, en este caso no sé, pero cosas muy específicas, digamos. Y una vez que se aprenda la forma de trabajarlos, es literalmente una receta. Es algo repetible, algo que usted ya se conoce porque sí, y seguir paso por paso simplemente. Se pueden requerir, bueno, en cuanto a las desventajas, se pueden requerir operaciones algebraicas muy largas. Por ejemplo, un vector que sea de unas 100 dimensiones. Tendrían un vector que sería como el vector A, acá, sería, yo qué sé, el vector A en 1i más 2j más 3k menos 4w menos 5n más 6p. Ya esto es demasiado complejo, porque si usted quiere visualizar esto, tiene que ser algo de una, 2, 3, 4, 5, 6 dimensiones. Algo que es totalmente difícil de ver para nosotros. Y bueno, hacer uso únicamente de de la álgebra puede desapegarlos del significado físico. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a ver esto como un número, sin tener en cuenta que esto en realidad es algo más. ¿A qué me refiero con algo más? Pues, como les dije al principio, un vector puede ser una bola cayendo, un carro desplazándose, ustedes mismos levantándose de la silla y caminando hacia la cama, hacia la puerta, un perro persiguiéndose a la cola. Cualquier cosa que se les ocurra puede ser representado con vectores. Incluso, no sé si han llegado a ver pronósticos del tiempo donde se ven las flechas del viento, cuando lo ponen, esos son vectores. Pero sí, si ustedes ven esto con números nada más, puede que lleguen a olvidar que en realidad se utiliza con términos físicos, términos reales. Ok, continuemos ahora con la suma y resta de vectores.
Podemos sumar dos vectores colocándolos uno después del otro. Esto es muy importante que lo vean y que lo analicen. Para la suma de vectores, literalmente estoy haciendo esto. Estoy pegando punta de un vector, la punta de un vector, con la cola del otro vector. Para la suma es punta con cola. Siempre los voy a pegar así, punta con cola. Y acá estamos representando el vector A más el vector B. Y este vector en azul viene siendo el vector C, que viene siendo la suma de sus dos anteriores. Para sumarlos en el orden contrario, igual, lo mismo. Punta con cola. Y aquí queda igual. En el término de las sumas es bastante recíproco, pero tengan cuidado porque es necesario tener en cuenta esto, la ley de signos, porque puede que el vector B sea 1, 2 y 3, mientras que el vector A sea menos 1, 2, menos 3. Tienen que tener en cuenta la ley de signos para poder obtener el resultado correcto. Se pueden sumar si se construye un paralelogramo. Esto ya es un poquito más complejo de verlo, que sería que hacer un solo punto y hacer que esos vectores sean vectores concurrentes. Concurrente se refiere a vectores que salen de un mismo punto. Y bueno, ese vector resultante, el punto donde estos vectores se vuelven a tocar, sería el punto final del vector resultante, que en este caso sería igual a A más B. Si los vectores son paralelos, igual punta con cola, y viene siendo literalmente una línea recta que abarca ambos vectores. Para vectores antiparalelos, igual. En este caso, la suma es A más B. Si ustedes lo ven aquí, el A está positivo en este caso y el B está negativo porque es antiparalelo. Acá el vector resultante vendría siendo el vector C. Literalmente lo que estoy haciendo es tomo el vector A y le resto la cantidad del vector B. Si ustedes mueven el vector B hacia arriba un poquitito, vamos a poder observar que justamente coincide con el vector C, que vendría siendo este de acá. Y bueno, ¿qué pasa si son tres vectores? Se puede sumar A y B para obtener un vector resultante y luego sumar ese vector resultante con el vector C y al final obtener el vector R, que sería el vector total. O también podrían añadir B y C primero, o sea, recíproco, B y C, obtienen E y al final le suman A. Va a ser exactamente lo mismo. Al final el vector resultante es el mismo R. No importa cómo se ve. Y bueno, directamente también se podría colocar el vector. Sin sacar un vector, el vector resultante se podría colocar directamente sin tener que sacar un vector extra. Poniendo los tres vectores punta cola, como se puede ver acá, punta cola, y el vector que va de la primera cola hasta la última punta, ese va a ser mi vector total, la suma. El orden de la suma no afecta el resultado, por lo que se puede colocar de cualquier forma. Y vuelvo a recalcar, de nuevo, siempre leyes de signos. Ahora estamos con la resta de vectores. Para restar un vector simplemente sería tomar esa suma, pero invertir el vector. Por ejemplo, ven acá, el vector A está en esta dirección y el vector B está así como que inclinadito hacia abajo. Esta resta
es equivalente a esto que tenemos acá. Simplemente vamos a hacer una suma, pero con el vector b invertido. Y entonces ponemos punta con cola y vamos a terminar con esto que tenemos acá. Punta con cola. O se lo pueden aprender así. Si estoy sumando, tengo que poner punta, cola. Si estoy restando, voy a poner punta con punta. Va a ser totalmente equivalente. Y el vector resultante va a ir desde la primera cola hasta la última punta. En el caso de la resta, el vector resultante va a ir desde la primera cola hasta la última cola. Tal y como lo tenemos acá representado. Y bueno, aquí tenemos un problema. Este problemita, que sigue después, entonces, ok. Este problemita nos dice que tenemos una esquiadora de fondo y esta viaja 1 kilómetro al norte, 1 kilómetro al norte, y luego 2 kilómetros al este, por un campo nevado horizontal, tal y como vemos acá en esta figura. ¿A qué distancia y en qué dirección está con respecto al punto de partida? Entonces, supongamos que este es mi punto de partida y este es mi punto final. ¿Qué es lo que necesito averiguar? La magnitud de este desplazamiento y el ángulo de este desplazamiento de acá. Ok, ahora mi pregunta es, ¿seguimos viendo teoría o prefieren? ¿Seguimos viendo teoría o prefieren hacer este problemita justamente en orden o prefieren guardarlo para después, para el bloque de prácticas? Ok, ¿todos de acuerdo con que hagamos el problema? Levante la mano. Ok, somos 18 participantes, si no estoy mal. Ya vemos 10. Hay 10 a favor. Ok, entonces sacamos el problema. Bien, ya pueden bajar la manita. Entonces, vamos a agregar una nueva diapositiva y aquí vamos a hacer el problema. Bien, el problema nos dice que bueno, nos está dando las componentes. Tenemos un vector que va en esta dirección, en la dirección positiva. Ok, vamos a tomar en cuenta esto como eje Y y esto como eje X.
Esta es la parte positiva y la parte positiva. Entonces tengo un vector en y positivo con un valor de 1 y un vector en x positivo con un valor de 2 kilómetros. Lo que se va a hacer acá va a ser Pitágoras. ¿Cómo se obtiene ese vector? ¿O cómo se hace Pitágoras? Básicamente voy a tomar las dos componentes, que si lo podemos ver acá, eso podría decirse que son los lados de un triángulo, los catetos, y esta vendría siendo la hipotenusa. Según Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Por lo tanto, la raíz de los catetos al cuadrado, de la suma de los catetos al cuadrado, va a ser igual a mi hipotenusa. En este caso, la hipotenusa es lo que yo estoy sacando. Por ende, la resolución de este ejercicio sería que mi hipotenusa vendría siendo 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto me da 1 más 4, o sea, raíz de 5, que aproximadamente eso me da 2,24. Y como aquí estamos hablando de kilómetros, esto serían kilómetros. Ahora sí, para el ángulo. Para el ángulo tenemos la siguiente fórmula. Resulta que, viendo un poquito de trigonometría, podemos decir que la tangente del ángulo es seno del ángulo entre coseno del ángulo. Seno viene siendo cateto opuesto sobre hipotenusa. Ok, aquí tengo el ángulo de acá. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Mientras que coseno vendría siendo cateto adyacente sobre hipotenusa. Puedo cancelar las hipotenusas y me queda cateto opuesto sobre adyacente. Por lo tanto, si tengo el ángulo aquí en esta posición que sale ahí en el dibujo, quiere decir que voy a tener lo siguiente. Voy a tener que el tangente, bueno, la tangente del ángulo va a ser cateto opuesto, que va a ser el cateto de 2, sobre la hipotenusa, es el cateto adyacente, que va a ser el cateto de 1. Por lo tanto, despejando mi ángulo, voy a tener que el arco tangente, bueno, sí, pongamos arco tangente, no tangente a la -1, porque después se confunden, ya que hasta a mí me ha pasado. Vamos a tener que el arco tangente del ángulo, el ángulo va a ser el arco tangente de 2 sobre 1. Y esto 63,43 aproximadamente. 63,43 grados. Entonces, ¿cómo expresaremos este vector?
podríamos expresarlo de la siguiente manera. Vamos a llamar este vector el vector h, porque la hipotenusa. H tendría una magnitud de 2,24 kilómetros con un ángulo de 63. Bueno, no, perdón. Ok, sí. Con un ángulo de 63,43 grados, mirando desde el norte hasta el este, según el programa. Vamos a ver, norte al este. Ujú. Entonces, norte 63,43, este. Esta sería la representación de este vector en azul. 2,24 kilómetros con 63,43 grados desde el norte hasta el este. Tal y como se ve acá. Norte, este, y el ángulo viene aquí. Ok, ¿alguna duda con esto de acá? ¿No hay dudas? Ok, todo bien, entonces. Ahora sí, vamos a ver las componentes de un vector. Ya que vimos el problema, podemos adentrarnos un poquito más en esto. Lo que acabamos de hacer, de sumar el trayecto de 1 kilómetro más el de 2 kilómetros, eso lo que hicimos fue una suma de componentes. Los vectores tienen componentes, se dividen. Va a ser así como la composición de lo que viene siendo el vector, sus partes armables, por así decirlo. Tiene componentes en los ejes en los que en los que esté trabajando el vector. Por ejemplo, este vector trabaja en X y Y, tiene componente en X, tiene componente en Y. Y esos componentes se pueden representar como trigonometría, trigonométricamente, donde la componente, si tengo el ángulo acá, la componente en Y se va a representar como la magnitud de ese vector por el seno del ángulo, mientras que la componente en X va a ser la magnitud del vector por el coseno. ¿De dónde viene esto? Básicamente de trigonometría, de lo que les acabo de enseñar. Cateto opuesto, cateto adyacente. Siempre voy a tener mi triángulo acá, voy a tener un ángulo, voy a tener el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. En este caso es el seno porque sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Si hago el despeje, me va a quedar que el y va a ser hipotenusa por el seno. O sea, el cateto opuesto va a ser igual a la hipotenusa por el seno. Voy a hacer aquí la comparación. Esto va a ser y, esto va a ser x y esto va a ser la magnitud del vector. Y aquí voy a tener el ángulo. Igual para el coseno, que es el cateto adyacente. Entonces, x va a ser hipotenusa por el coseno del ángulo, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Es básicamente un despeje. Y bueno, las componentes pueden tener
valor positivo o negativo. Estas componentes, o sea, este valor me define en qué cuadrante se encuentra el vector. Por ejemplo, si imaginemos un plano de dos dimensiones. Estas van a ser las componentes x, y este va a ser el cuadrado. Si x es positivo y y es positivo, el cuadrante va a ser el cuadrante 1, el primer cuadrante. Luego, si x es negativo y y positivo, va a ser segundo cuadrante. Si ambos son negativos, va a ser el tercer cuadrante. Y si es negativo y x positivo, va a ser el cuarto cuadrante. Que obviamente se representa en lo que viene siendo un plano cartesiano, con componentes en y en x. O incluso en z, dependiendo de si esté en 2 o en 3z. Ahora, sumas vectoriales por componentes. Las sumas vectoriales por componentes literalmente lo que hacen es agarrar cada una de las componentes de su respectivo signo, digamos, bueno, su respectiva variable, perdón, y con esas es que se va a operar. Por ejemplo, aquí tengo A es igual a X más a Y. B es igual a BX más BY. Si yo quiero obtener el vector resultante de A en X, digamos, no, perdón, no es el vector resultante de A, es el vector resultante de X. Si yo tengo el vector resultante de X, voy a hacer AX más BX. Si yo quiero el vector resultante de Y, esto va a ser AY más BY. Se toma por componentes. No vamos a mezclar papas y chayotes. Papas con papas, papas. Sí, papas con papas, chayotes con chayotes. Y bueno, componentes de un vector pueden representarse como vectores unitarios, que son estos de acá. El vector unitario Y va a corresponder al eje X, el vector unitario J va a corresponder al eje Y, y el vector unitario K va a corresponder al eje Z. Y acá tenemos un ejemplo. Dice que los vectores unitarios I y J apuntan en dirección de ejes X y Y, respectivamente, y tienen una magnitud de 1. Podemos expresar un vector A, en términos de sus componentes como AX va a ser una constante, un número cualquiera, multiplicando a ese vector unitario. Eso quiere decir, por ejemplo, que aquí voy a tener, si esto fuera un 3i, quiere decir que voy a tener i más i más i, voy a tener 3 veces i. Si esto fuera 2 en j, voy a tener j y luego voy a tener j, 2 veces j. Y bueno, aquí tenemos otro problema. Ese problema también lo vamos a hacer. Dice, obtenga la suma de los tres vectores que se muestran en la figura. Ok, vamos a llamar a este vector el vector a este vector va a ser el vector B, y este vector va a ser el vector C. Recuerden siempre ponerle las flechitas dando que es un vector. Ok, para el vector A tenemos que tiene un ángulo. Entonces, para este vector hay que sacarle las componentes. Por ende, ocupamos a X y ocupamos a Y. ¿Qué tal? Como vimos anteriormente, a Y va a ser A por el seno del ángulo, a X va a ser A por el coseno del ángulo.
Entonces, este ángulo es 45. Entonces voy a tener 20 coseno de 45. Y aquí voy a tener 20 seno de 45. Estos van a ser mis dos componentes. O sea, ¿cuánto nos da cada una de estas? 20 coseno de 45. Eso nos va a dar 10 raíz de 2, que es aproximadamente 14, 14. Y 20 seno de 45 me da exactamente lo mismo, 14,14. Entonces ya tenemos todas las componentes de todos los vectores. Vamos a tener que el vector A, vendría siendo 14,14 en I más 14,14 en J. El vector B vendría siendo, ven que está en dirección opuesta al eje X positivo. Así que por ende sería menos 5 en I más 0 en J. ¿Por qué 0 en J? Porque no tengo elevaciones, no tengo el vector acá, ni acá, ni acá. Por eso se mantiene 0 en J. Y el vector C vendría siendo 0 en I, por lo mismo, no tiene ninguna inclinación hacia el eje X, menos, porque está opuesto al eje Y positivo, 7 en J. Así que, para ver, aquí me hicieron una pregunta, la magnitud del vector siempre es la hipotenusa y el ángulo. La magnitud siempre es la hipotenusa, siempre. El ángulo va a ser Y sobre X, el arco tangente de Y sobre X. Usualmente, a menos de que le cambien el ángulo, también he intentado otra vez. Sí, a menos de que también. O mejor véalo así. El ángulo va a ser el arco tangente del opuesto sobre el adyacente. No se pegue a los ejes. Ok. ¿Cuánto me daría esa, esa suma de acá? Si dijimos que que los vectores se sumaban por medio de componentes, ¿cuánto me daría esa suma? La suma total va a ser los tres vectores. O sea, voy a tener un vector acá, un vector t, que va a ser la suma de estos tres vectores.
Ok, ¿alguno ya lo respondió? Si ya lo respondieron, pueden mandar la respuesta aquí al chat. O si quieren, pueden ir. Sí, les pido por favor, pongan su nombre y la respuesta en este documento. En el doc que les ahí en el chat, pongan su nombre y la respuesta que creen que es. Les doy unos 2 minutos para eso. ¿Ok? Veo que todos están igual. 9-14, más 7-14, 9-14 más 2, ajá. Ujú. Ok, perfecto. Sí, se entienden. Vamos a resolverlo acá. 14.14 menos 5, eso es 9-14 en I. Y eso es positivo. 15, bueno, 14 menos 7, eso es 7. Más 7 con 14 en J. Así que todos los que escribieron ahí, perfecto. Está súper bien. Ok, tenemos resta gráfica de vectores. Esto es básicamente, bueno, no se recomienda. Y dicen que es una farsa en cierto sentido porque lo que hace es que simplemente le da la vuelta a un vector. Así que eso no le vamos a hacer.
No meter mucha cabeza para no complicarnos la vida. De forma algebraica, la resta de vectores literalmente es sumar, pero considerando un signo menos, tal y como se ve acá. Acá tenemos 3,4 y menos 5,6. Esta resta puede pasar a ser una suma, pero como menos. Se le cambia el signo y vamos a tener que 3 más 5, o sea, 3 menos 5 es 3 más 5, y luego 4 menos 6. 4 menos 6. Eso me da menos 2. Entonces, esta resta sería la resultante, 8,-2. Y les voy a pasar por una hojita de cálculo donde ustedes van a buscar su nombre y van a poner el problema, la respuesta del problema. Eh, ya les comparto este puntito. Esto puede ser un poquito más ordenado, porque vi que a algunos se les complicó porque ponían el nombre de otra persona de la nada. Entonces, esto puede ser más completo, más completo, pero ahí está. Ahí buscan su nombre y ponen su respuesta de el siguiente problema. Dice, obtenga la resta entre el vector más largo y los vectores más cortos que demuestra en la figura. O sea, hay que hacer exactamente lo mismo, pero esta vez lo hacen ustedes. Les doy 5 minutos para que hagan esto. Igual, busquen las componentes de acá, de este vector. A este vector le vamos a llamar igual a este B y este es C. De hecho, vamos a ver. En el problema 3 vamos a poner que encuentren el valor de AX, AY, y ahora sí, este. Y todo esto va a ser el problema 3.
Si alguno quiere colocar la suma que les dio anteriormente en el problema 2 la puede colocar si quiere. Pero bueno, tenemos, sí, 5 minutos. De aquí a las 2:12. Si no se encuentran, pueden agregarse a la lista, digamos. Ustedes tranquilos. Ok, ahí para los que ya van terminando, ahí les puse en el chat de WhatsApp una encuesta. Por favor, voten ahí cómo es que desean el receso. Y en cuanto a la duda de Nelson, sí, esta vez es una resta. Ok, veo que faltan algunos de poner su respuesta.
Y bueno, ya son las 2:13. Veo que todo el mundo puso uno de 20. Entonces, regresamos a las 2:35. ¿Qué les parece? ¿Ok? Entonces, a las 2:35 regresamos. Ya terminamos acá con la trivia. Así que vayan, no sé, pónganse un cafecito, descansen un momentito, porque vamos a practicar.
¿Quién dijo algo? En 10 minutos a las 35.
Hola, hola, gente. ¿Están por aquí? Levanten la mano ahí, Sí, porfa, quienes han llegado. Ok, somos 17 en la reunión. Dice que tenemos a 9 personas. 10 personas. ¿Que alguien más que no haya levantado la mano? 11, 12. Ok, ya con estos me basta. Bien, ahí en el canal, en general, les acabo de mandar un archivo. Ese archivo es una práctica que realicé para lo que viene siendo el día de hoy. Esta práctica, bueno, tienen una hora, tienen hasta las 13:40, 13:30 para hacerlo, y el tiempo restante hasta las 4. Lo que haremos nosotros es resolverlo. Voy a resolver lo que nos da chance de resolver, o entre ustedes van poniendo las soluciones en el documento que les voy a pasar ahorita. Igual, a comienzo ahorita con el problema anterior, con el problema de su problema 3 de la presentación. Así vamos a hacer ahorita para el documento. Igual, tenemos una hora. Si alguno tiene dudas, ahí nada más me llama o enciende el micro con total confianza. Así que me avisan si pueden acceder al documento, por favor.
Ok, les recuerdo que la práctica está en general, en el Teams.